¿Qué hace, Pablo? Buen día, Herman. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué hora es allá? Acá son las 12 de la noche. Son justo eh, 12 horas con Argentina. Es un horario medio raro, ¿viste? Terminamos de comer hace un rato y ya nos estábamos por ir a dormir ahora, en un ratito. ¿Vos cómo estás? ¿Estás en Venezuela? Sí, sí, yo estoy en Caracas. Estamos haciendo la cuarentena acá. Nos agarró toda esta situación del coronavirus porque, bueno, nosotros estábamos para hacer un trabajo full time por todo el 2020 y la idea no era irnos o volvernos a Argentina. Bueno, después con toda esta situación que se dio, ahora están cerrados los aeropuertos y todo lo demás, así que pasándolo acá en Venezuela con el resto del cuerpo técnico. Bueno, bueno. Sí, es una situación nueva y difícil que está atravesando el mundo y bueno, esto cuando nos propusieron hacerlo de la charla CAP me parece que es una buena iniciativa para tratar primero que todos respeten las reglas, porque me parece que es la única manera de salir adelante, que es quedándonos en casa, por más que nos aburramos o que no nos gusta. Y bueno, de esta manera, contando experiencias, eh, se hace que la gente que esté en casa tenga opciones para pasarlo más rápido, ¿no? Yo pienso que si todos hacemos lo que nos dicen las personas que estudiaron sobre el tema y que nos representan, va a pasar lo más rápido posible y en el corto tiempo va a ser una anécdota, ¿no? Sí, a vos justamente te agarró ahí en Asia, ¿no? En donde empezó todo, pero bueno, la sociedad japonesa es distinta, digamos, a lo que Eh, estamos acostumbrados, ¿no? bueno, acá yo también teníamos pensado quedarme desde la primera ventana, desde enero hasta que termine el Juego Olímpico, con muchas cosas en nuestro cronograma. Y bueno, al principio parecía que Japón lo tenía controlado, que el foco estaba en China, y cuando se movió para Europa y para Estados Unidos, como que empezó a cambiar eso, ¿no? Ya llegó a todo el mundo. Entonces, ahora hace una semana, hace 10 días, nosotros ya estamos en cuarentena, acá no es obligatoria, pero tratamos de respetarla. En los últimos 12 días no salimos prácticamente. Y la gente acá sale la que va a trabajar, pero pienso que si siguen aumentando los casos, como están aumentando sobre todo en Tokio, que es donde estoy yo, es una de las posibilidades poner cuarentena obligatoria. Y bueno, esperemos que sea la solución, ¿no? Herman, aprovecho para preguntarte, ahora que estamos hablando de las diferencias de las sociedades, el acatamiento a las reglas y, bueno, sobre todo con nosotros que somos latinos, para que nos cuentes un poquito de la cultura de allá en relación al deporte y en lo que se encontraron ustedes cuando llegaron a la selección. Eh, bueno, eh, Japón y Argentina son lo opuesto, ¿no? En todo. Eh, y bueno, y todo lo que tiene que ver con la cultura, que es muy diferente a la nuestra, es una cultura milenaria, nos tuvimos que adaptar junto con Julio cuando vinimos. Nos tuvimos que adaptar en básicamente todo, desde cómo tratamos, desde cómo saludamos, desde las cosas que se comen, las cosas que se pueden hacer, las cosas que no. Tenemos un montón de anécdotas que hemos vivido en estos 3 años, eh, sumándole el problema o el condicionante que es la comunicación, ¿no? Nosotros hablamos en español, acá se habla solamente en japonés, se habla muy poquito inglés, y bueno, entonces tenemos que trabajar en un sistema, en un lenguaje intermedio, ¿no? Entonces, bueno, fuimos adaptando, le fuimos agarrando la mano, lleva eh, mucho tiempo llevó ir acostumbrándonos, sobre todo porque acá nosotros los latinos, como vos dijiste, estamos acostumbrados a abrazarnos, a tocarnos, a chocarnos los cinco, así un jugador está mal, agarrarlo del cuello y decirle, ¿qué te pasa? Vamos a tomar un café. Nosotros veníamos de San Lorenzo, donde teníamos algo más o menos armado, y bueno,
todo eso desaparecía de un momento para el otro. Entonces ya cuando tocábamos a un jugador, el jugador se ponía duro, como diciendo qué está haciendo, pero también como el respeto por la jerarquía de edad y la jerarquía del lugar que ocupás es mucho. Ningún jugador se animaba a decirte, mira, a mí no me gusta que me toques. O sea, se quedaban quietos, ¿viste? Y bueno, de a poquito, con reuniones de julio, donde estaba yo y el jugador, le decíamos, mira, cuando nosotros te tocamos, te chocamos los cinco, es una forma de decir, en esto estamos juntos, vamos para adelante. Y bueno, costó casi como un año romper esa barrera, ¿no? De decir, mira, así somos nosotros, nos vamos a adaptar en muchas cosas a ustedes y en algunas no podemos porque nos sale natural. Entonces, bueno, de a poquito fuimos rompiendo esa barrera de la cultura y hoy en día creo que ya lo tenemos encaminado. Vienen jugadores y nos hacen un chiste. A mí o a Julio, si estamos tomando un café, nos dicen, viste, no sé, ¿qué estás haciendo? Y antes no, antes era todo llevado a un trabajo, como si fuera un trabajo donde al jefe le tenés que solamente tratar con respeto y hablar del trabajo, nada más. Imagino que a vos cuando fuiste a Dubái, vos, Pablo, estuviste en Dubái, ¿no? Sí, bueno, aprovechando de esto que estás contando, de las diferencias de culturas de nosotros argentinos y en nuestro trabajo en particular en el básquet en el exterior, yo estuve con el Loro Mafei en Emiratos Árabes, más precisamente en Dubái, donde, bueno, había una barrera idiomática, porque bueno, ellos hablan el árabe, pero bueno, básicamente es una ciudad donde está lleno de gente extranjera, entonces se manejan todos con el inglés. Así que bueno, todos, tanto el Loro como yo, estuvimos haciendo un curso acelerado de poner en práctica el idioma. Y lo que decís vos, trazando un paralelo de la diferencia de culturas, no existía eso de que ellos son tan respetuosos como la sociedad japonesa o la relación de empleador y empleado, pero sí había algunas cosas que había que adaptarnos, que tiene que ver por ahí con la disciplina que nosotros en Argentina estamos acostumbrados, como por ejemplo hay un entrenamiento del equipo y a las 7 de la tarde, y en Argentina a las 6 están todos en el club, algunos en kinesiología, otros tirando al aro, lo que sea. Allá a veces llegaban a las 7 menos 5 y te choca al principio. Entonces, como decías vos, primero uno tiene que adaptarse, no tiene que imponer, sobre todo en lo que son culturas tan distintas. Después, cuando uno va conociendo la forma de pensar e instruyéndose, empieza a moldearlo de acuerdo a su filosofía, sobre todo en el grupo, porque después lo basquetbolístico también tiene diferencias, pero no es tan notoria. Entonces, Claro. en ese sentido, nosotros nos tuvimos con el Loro, porque yo, bueno, estuve también bueno, ahora que estoy en Venezuela con Fernando Duró, pero también estuve en México con Nicolás Casalánguida, pero no dejan de ser latinos. Entonces, ahí hay una diferencia significativa. Yo no sé qué pensás, Herman, vos, pero por ejemplo, a mí una de las cosas que me están sirviendo mucho de trabajar en el extranjero, quiero que después me cuentes sobre todo de la Liga de Japón, es ampliar el conocimiento de jugadores extranjeros, ¿no? Nosotros que hemos trabajado en la Liga Argentina, de hecho los dos trabajamos juntos, no juntos, los dos trabajamos en distintos momentos en Olímpico de la Banda, que es algo que tenemos en común. A mí trabajar en Venezuela o sobre todo en México me está permitiendo conocer muchos jugadores extranjeros de gran nivel y te amplía el panorama de jugadores extranjeros. No sé qué experiencia tenés vos de la Liga de Japón de primera y segunda división. Yo primero lo que conocí es Asia, ¿no? Que yo Asia me lo imaginaba, bueno, conocí a China de Asia. eh, y bueno, cuando llegamos acá, FIBA cambió y Asia se convirtió en Asia y Oceanía con Australia y Nueva Zelanda. Y por ejemplo, con Julio fuimos a jugar a Kazajistán. Y Kazajistán yo pensaba que, o se puede imaginar que es Europa, porque es similar a Rusia. O fuimos a jugar a Qatar, y Qatar termina siendo Asia,
y es más parecido a Emiratos Árabes. Claro. O jugamos en Irán, tuvimos la experiencia de jugar en Irán. Totalmente diferente a lo que es Taiwán o lo que es Australia. Entonces, es tan grande Asia, tan grande, que incluso, por ejemplo, cuando fuimos a jugar a Qatar o a Kazajistán, la diferencia horaria era de 7 horas. Oh, Entonces, tremendo. claro, en una ventana, que bueno, vos sabés también por la selección venezolana, que en una ventana tenés 6 días para preparar el equipo, 7 días, 10 días como mucho para preparar el equipo, más el viaje, adaptarse a esas 7 horas fue difícil. Entonces ahí también conocí muchos jugadores, porque tienen extranjeros las selecciones y demás. Y bueno, y en Japón hay jugadores extranjeros talentosos en el prime time ahora mismo, que han jugado en la NBA y pienso que está cambiando eso, que están viniendo cada vez mejores jugadores. Bueno, se abrió ahora, vino Matías Alfani, que estuvo en San Lorenzo, él es uruguayo, pero bueno, jugó 3 años en la Liga Argentina, y vino Pablo Aguilar, que es un jugador de la selección española. Me parece que es un mercado que se está abriendo, que es tentador, ¿no? Eh, Así que yo te quería preguntar, Pablo, porque a veces me lo pregunto a mí mismo, ¿qué es lo lindo y lo feo de trabajar en el exterior? O sea, lo lindo me Bueno, lo puedo imaginar, lo feo me parece que lo tenés que vivir y bueno, capaz que vos podés decir lo que te pasó a vos, ¿no? sí, bueno, antes te digo que también, bueno, ahí en Japón, ya durante 2 temporadas lleva jugando en segunda división Gregory Echenique, Es de la verdad. selección venezolana que hace tiempito está allá y bueno, nos En ha contado. Hiroshima, ascendieron ahora, Sí, sí, y ascendieron. el año pasado también ascendió, estaba en otro equipo, ascendió y cambió de equipo. Nos ha hablado maravilla, sobre todo de la La liga liga. y de la sociedad. Bueno, sí, lo que todo el mundo se imagina, ¿no? Lo lindo es viajar, es conocer ciudades, culturas. Ahora, lo que por ahí no es tan positivo es que estás muy lejos de tu familia, de tus seres queridos. En realidad nosotros los entrenadores de básquet, no sé, por ejemplo, vos sos de Buenos Aires, yo soy de Rosario, los dos trabajamos en la banda y también está lejos, pero no está tan lejos como estar en otro país. Y bueno, más allá de que uno extrañe, también conlleva que lo que vos hablabas de la adaptación muchas veces no es fácil, porque bueno, vos contabas las experiencias con Julio y con San Lorenzo y del trato que tiene con los jugadores, y a veces hasta que vos conseguís que el jugador confíe en vos o en tu idea o en tu forma de trabajo, la barrera cultural te lo hace más complicado. Uno a veces dice, oh, esto, nosotros queremos que los jugadores entiendan el juego o nuestra filosofía de una forma y que reciban el mensaje de la forma que nosotros estamos acostumbrados a darlo no es de la misma forma. Nosotros tenemos que hacer una introspección y ver desde qué lado o desde qué forma podemos hacer llegar el mensaje. Entonces, la distancia y la forma de nosotros de llevar a cabo el mensaje creo que ha sido lo más difícil en cuanto a adaptación. A nosotros nos pasó, por ejemplo, en México, que yo estuve trabajando con Nicolás Casalánguida en la Liga de México. La particularidad que tienen ellos es que, más allá de las fichas extranjeras que hay, que son 4, ellos tienen ficha libre de lo que se dice pocho, o sea, los que son nacidos en Estados Unidos, pero tienen algún parentesco con los mexicanos, pero que son prácticamente más americanos. Nosotros de un roster de 12 teníamos 7 americanos y solo 5 mexicanos. Y bueno, nos encontramos con una situación, más allá de tener que prácticamente hacer todo el entrenamiento y los juegos en inglés, también complicada de cómo llegamos al mensaje para que toda esta cultura que de ser más americanos que latino la podamos trasladar al juego en equipo, a lo colectivo por sobre lo individual. No fue fácil, no fue fácil. De hecho, tuvimos 2 argentinos, lo tuvimos a Nicolás de los Santos y a Lucio Redivo, y no nos fue fácil a ninguno. Lo conseguimos. También hubo la ventaja de que jugadores que vos, por ejemplo, vos tuviste a Jerón Mellince, que estuvo muchos años en Argentina, entonces está empapado en nuestra cultura, bueno, Donald Sims o Rodney Green, y ellos hicieron que la transición sea más llevadera. Y bueno, en este punto también me gustaría que me cuentes un poquito vos.
con el tema de la adaptación a una sociedad, pero más que nada en lo que tiene que ver con el juego, porque como bueno, me contabas vos, en muchas notas que hemos visto, leído de Julio, el tema del contacto físico en el juego, en el respeto a las reglas, y que aparte ustedes empezaron con un récord de 0-4 en las ventanas, y como vos decís, estábamos con Asia, o sea, Australia y Nueva Zelanda son muy fuertes en básquet, y bueno, lo tenían cuesta arriba, y usted, o sea, no solamente lograron modificarlo, con creces, porque no perdieron más, porque llegaron al Mundial, y bueno, me gustaría que nos cuentes desde tu lado, ¿no? Eh, bueno, eh, la realidad que Asia tiene muchos niveles dentro del básquet, ¿no? En el nivel uno está Australia, porque Australia es todo mundial, entonces es el nivel uno de Asia y pienso que va a estar por mucho tiempo. En el nivel 2 está Nueva Zelanda y equipos que yo no conocía o que comparándolo con Argentina, uno decía, bueno, este equipo no es tan fuerte, y cuando vos venís a Asia te das cuenta que en Asia el equipo sí es fuerte, como puede ser Corea, Irán, eh, China, todos esos equipos estaban en Filipinas, todos esos equipos estaban en el segundo nivel. Y en el tercer nivel estábamos Japón, China Taipei, eh, Jordania, Kazajistán, equipos que como argentino vos decías, bueno, este equipo les podemos ganar, y cuando vos empezás a ver en Asia, las personas estas manejan la competencia, ¿no? O sea, juegan esta competencia y te quieren ganar también. Entonces, después hay un nivel 4 donde está Guam, Bahrein, nivel 5 donde está Qatar, bueno, muchos niveles. Y lo que nos propusimos con Julio era tratar de adaptarnos en todo lo que tenga que ver de afuera. Por ejemplo, mira, yo cuando me mostraban el departamento donde iba a vivir, entré y me dijeron, no, te tenés que sacar las zapatillas para entrar. Yo no lo había hecho nunca. Claro. Obviamente me saqué las zapatillas rápido y de ahí lo tomé para siempre. O sea, ahora si yo te muestro los pies míos, estoy descalzo en mi casa y cuando voy a cualquier lado, si me tengo que sacar la zapatilla, es lo normal. Entonces esas cosas las adaptamos. Pero después, todo lo que es adentro de la cancha, tratamos de ir llevándolo a lo que somos nosotros, porque por eso mismo nos contrataron, ¿no? Por lo que éramos adentro de la cancha. Eh, Esto llevó un montón de tiempo y al principio, sobre todo cuando perdíamos, es más difícil llevarlos hacia su lado. Por suerte, con la entrada de Rui Hachimura y de Nick Fazekas, y que le ganamos un partido a Australia, el primer partido que Japón le ganó a un equipo australiano, La historia, sí. se empezaron a acomodar las cosas y bueno, terminamos clasificando al Mundial. Pero te digo, nosotros con Julio seguimos aprendiendo y adaptándonos hasta el día de hoy. O sea, no es que en el momento que vos pensás, bueno, esto ya lo tengo, no lo tenés. Tenés que ver de qué manera tenés que llevarlos de nuevo para tu lado o adaptarte vos a lo que ellos te dicen. No es que, bueno, hasta acá llegué, ahora ya lo puedo largar. Me parece que es día a día y no sé cuánto tiempo va a durar, pero yo siento que es largo, que nos vamos a seguir adaptando mientras que estemos acá todo el tiempo, ¿viste? Eh, la realidad es que la experiencia es enriquecedora y lo que yo te preguntaba de cosas lindas y cosas feas, a mí lo lindo, en cuanto a conocer ciudades, la realidad es que no las conozco mucho. Mira, nosotros con Julio estuvimos en Turquía preparándonos, estuvimos 7 días y no conozco nada que no sea el hotel de Turquía, porque la cancha estaba en el hotel, entonces no salimos. Estábamos concentrados porque era la última ventana para clasificar el mundial, lo que sea, pero no salimos. Entonces no, me decís, Qatar, sí, fui a dar una vuelta después de clasificar a la noche, que ya estaba todo cerrado, tampoco conozco mucho. Pero sí te permite conocer gente, conocer otras ideologías, otros pensamientos que seguramente a lo largo de la carrera te llenan como persona. Y yo una de las cosas más positivas que me llevo es que yo cuando llegué acá no hablaba inglés, nada. Y me parece que quedándome en Argentina iba a seguir sin aprender inglés, porque no tenía la necesidad. Entonces, acá o aprendí inglés
o no me podía comunicar, y bueno, hoy no hablo perfecto, pero me comunico, me hago entender y doy un entrenamiento y un torneo lo dirijo hablando inglés. Entonces, desde la necesidad que te genera el vivir en el exterior, te hace que tengas que aprender o que hacer cosas que estando en Argentina quizás no lo harías. Y yo, si se me permite dar un consejo, el consejo que le daría a los entrenadores jóvenes, bueno, y no tan jóvenes también, que tienen la ilusión de trabajar en el exterior, es que aprendan a hablar un idioma, que aprendan a hablar inglés, porque eso les puede ser condicionante y les puede cerrar una puerta. Después, el ganar o perder partidos va a venir después de que te contraten, pero si una de las condiciones es no hablar inglés, no te van a contratar, o sea que no vas a poder demostrar cuánto sabes o no de básquet. Bueno, vos te pasaba lo mismo en México, me contaste recién. Eh, Sí, sí. Sí, es así mira, lo mismo que me estás diciendo vos, también lo remarcaba mucho Nicolás Casalanguia cuando estábamos allá en México. Nicolás ya sabía hablar inglés, pero no le había pasado la situación esta del día a día todo el tiempo en inglés. Y como decís vos, te va enriqueciendo en lo laboral y te va enriqueciendo en lo humano, porque si bien el ser humano es una persona que vive en adaptación, no es lo mismo adaptarte en Buenos Aires y ir a Santiago del Estero, como hiciste vos, y después irte a otro país, todo lo demás. Vos sabés que una de las grandes diferencias de adaptación que considero que tuvimos nosotros con Fernando Durón, la selección de Venezuela, con respecto a vos y Julio en Japón, tiene que ver con que nosotros tomamos un grupo que venía de ser entrenado por un argentino y con muchísimo éxito, como fue Néstor García. De hecho, no solamente el trabajo de Néstor García, sino que hubo otros entrenadores argentinos que dirigieron a jugadores que estaban en la selección, como son Guillermo Narvarte, como Edgardo Vecchio. Entonces, nosotros cuando llegamos con Fernando a esta selección, eh, ya ellos tenían el grupo que aparte lleva mucho tiempo junto, ya tenía un grado de conocimiento y entrenamiento táctico muchísimo más adaptado a nuestra forma de pensar. Y esto lo digo en correlación no solamente con el excelente trabajo que hicieron los entrenadores argentinos en Venezuela, que estuvieron antes que nosotros, sino también con el respeto, ¿no? Que, bueno, ahora vos después me contarás cómo es allá en Asia, pero a mí me sorprendió mucho en Venezuela cuando llegamos, porque hay un respeto tremendo por el entrenador argentino, no solamente del staff o del cuerpo técnico, sino también de los jugadores. Yo me hice acreedor de un beneficio del que yo no había contribuido, porque todo esto venía como consecuencia de muchos entrenadores argentinos que habían hecho las cosas bien antes que nosotros. Entonces, después, bueno, por supuesto, Fernando le dio su impronta, Fernando le dio su forma de basquetbolística, su forma de conducción de grupo, pero el pavimento que habían hecho los entrenadores argentinos que habían estado antes, a nosotros por un lado, no sé si nos facilitaron el trabajo, quizás sí nos lo hicieron más rápido, pero por otro también a mí me generó un impacto y una responsabilidad, porque al ver lo que habían hecho Néstor García, Narvarte, Vecchio y varios más, uno dice, bueno, los estándares del entrenador argentino está altísimo porque hicieron el trabajo muy bien adentro de la cancha y afuera, y uno debe corresponder, porque vos estás en Japón, yo estoy en Venezuela, pero somos argentinos. O sea, yo a donde voy, más allá de si lo digo o no lo digo, todos saben que soy argentino. Entonces uno tiene que obrar en consecuencia y seguir defendiendo lo que otros han hecho con su trabajo, ¿no? a mí, con esto que estábamos hablando, lo que más me sorprendió fue, al principio no, como perdíamos, a nadie le interesaba si era argentino o era de otro país, solamente queríamos que ganar algún partido. Pero después que le ganamos a Australia, a mí me tocó ir con un equipo B a un torneo que se llama la Copa William Jones, que es en Taiwán, que
que acá es bastante reconocida y van equipos importantes. Me tocó ir como entrenador principal. Entonces se juega en una cancha para 30.000 o 20.000 personas, 15.000 personas, una cancha para 15.000 personas, llena todas las noches, hay 8 partidos todos los días. Y después del partido con Taiwán, que es que fue la primera noche, que fue la apertura, me tocó ir a la conferencia de prensa. Entonces, cuando me tocó ir a la conferencia de prensa, yo pensé que me iban a preguntar sobre el partido y demás, y lo primero que me preguntaron, había, no sé, 15, 20 periodistas, fue: sos el primer entrenador argentino que viene al torneo, estamos esperando que venga alguno porque los tenemos como que son buenos. ¿Qué nos puede decir que esto? Y bueno, nada, la primera pregunta me descolocó, me generó un orgullo increíble, y dije, chao, Taiwán, China Taipei, que muchos no sabemos ni dónde queda en el mapa, conocen o reconocen a los entrenadores argentinos como que somos buenos. O sea, obviamente los periodistas no sabían si yo era un buen entrenador o no, pero como decís vos, el hecho de ser argentino, incluso que ninguno había ido ahí, ya el hecho de tener esta nacionalidad y esta escuela argentina, generó que los periodistas me pregunten cómo éramos nosotros como entrenadores, ¿no? ¿Qué hacíamos para ser tan reconocidos y haber dirigido tan buenos jugadores? Bueno, a partir de ahí, de que empezamos a ganar algunos partidos, mucho más, lo vivimos mucho más, nos respetan mucho más. De hecho, en el Mundial éramos uno de los países que más entrenadores tenía dentro del Mundial, eh, que es buenísimo, ¿no? Porque uno piensa en Estados Unidos, en Serbia, en España, y bueno, y la Escuela Argentina de Entrenadores está ahí. O sea, eh, a- a- obviamente hay 5 entrenadores por encima de la media, pero después el resto, si vos lo ponés a hablar de básquet y demás, no va a pasar vergüenza nunca, porque la escuela que traemos nosotros es histórica, ¿no? Son muchos años. Así que bueno, eso me impactó un montón, Pablo, la verdad. Te digo, cuando me lo preguntaron, dije, chao, es muy zarpado, ¿no? Esto que está pasando. Yo no sabía ni dónde quedaba China Taipei, y vivo en Asia, ¿no? Así que nada, es valorable, y cuando a veces nosotros nos quejamos que somos muy de decir, no, los argentinos esto, bueno, los argentinos también tenemos una escuela de entrenadores que nos genera respeto, por lo menos a mí, en todo lado, en cualquier parte del mundo, ¿no? Vos sabés, Herman, disculpa que te interrumpa, sí, de hecho creo que fue idea tuya. Éramos 4 cuerpos técnicos argentinos en China, o sea, obviamente el de Sergio Hernández, Silvio Santander, Gabriel Picato, Maxi Segorman y Juan Gatti, estaban vos y Julio en Japón, estaba Néstor en Dominicana, y bueno, nosotros que Néstor estaba estaba con Ale Vázquez, con el Cholo Vázquez estaba Néstor. con el Cholo Vázquez, claro, en su cuerpo técnico, y bueno, nosotros que estaba Fernando Duró, estaba el profe Cristian Lambrecht, también lo sumamos a Diego Lifchi, y yo. Entonces, creo que a vos te surgió la idea de que nos hagamos una foto entre todos, los cuerpos técnicos argentinos, con la bandera, ¿no? Que, bueno, después la hicimos, que fue una experiencia muy linda de todos los argentinos trabajando. Y entonces, bueno, yo tomando este hilo de que venís hablando, yo quiero contar un poquito desde mi lado lo que fue la experiencia en el Mundial y mi trabajo, nuestro trabajo como asistentes, y que después, bueno, vos nos compartas la tuya con la selección de Japón. Bueno, a mí, Herman, realmente ha sido la mejor experiencia que he tenido desde que estoy en el básquet profesional. Es algo extraordinario poder haber sido parte de. Desde la preparación ya fue algo muy lindo. Nosotros nos preparamos en Italia, hicimos una escala, estuvimos cerca de 2 semanas en Italia, después fuimos a China a jugar un torneo a una ciudad que se llama Suzhou, y después fuimos a Beijing, que era nuestra sede. Y bueno, estuvimos en el centro de preparación olímpico de Roma, un lugar hermosísimo que teníamos a nuestra disposición para entrenar.
Ya de ahí uno sentía una satisfacción muy grande porque estaba en una concentración, enfocadísimos en un evento importantísimo, convivíamos con el equipo todo el tiempo, la energía era súper, era una energía de ilusión de todos, de los jugadores, de nosotros, del cuerpo técnico. Nosotros como Venezuela teníamos una salvedad, Venezuela desde el 2006 que no clasificaba un mundial, entonces todos los jugadores eran debutantes, de hecho todos éramos debutantes menos Fernando, ya con la selección argentina y con la de Brasil había tenido sus experiencias. Entonces, el prepararnos, el estar juntos, en alimentar esa ilusión entre todos, en empezar a enfrentarnos a equipos europeos, porque jugamos contra Rusia, jugamos contra Italia, bueno, jugamos contra Turquía. A nosotros, bueno, nos fue preparando, mejorando y uniendo como grupo. Bueno, después el Mundial en sí, ¿no? El ser parte y en estar ahí, lástima que pasa tan rápido todo, que uno cuando se da cuenta ya terminó, pero lo disfrutamos, lo construimos y lo desarrollamos. ¿Cómo trabajamos nosotros? Bueno, nosotros el primer rival que teníamos era Polonia, lo veníamos preparando hacía mucho tiempo, veníamos viendo sus amistosos. Yo viajé a Guangzhou, una ciudad de China, a ver a Polonia en algunos que jugó contra Nigeria y contra Irán. Y a medida que nosotros teníamos a Polonia, teníamos a Costa de Marfil y a China, en ese orden de juegos. Y entonces Diego Lifchitz, mientras yo preparaba a Polonia, él empezaba con Costa de Marfil. Y él iba adelantando el trabajo y una vez que lo terminaba me lo entregaba, lo revisábamos entre los dos y así íbamos para adelante. También Diego en los juegos, en el primer tiempo estaba en el vestuario, los vestuarios del Mundial tenían un televisor que pasaban todos los partidos que se estaban jugando, incluido el nuestro. Entonces Diego con el programa de visión hacía el análisis en vivo. Entonces, cuando llegábamos al entretiempo, veíamos alguna que otra imagen que, bueno, Maxi Seiberman lo hacía con Argentina. Los entrenamientos filmábamos, no todos de la preparación, sino cuando considerábamos que había cosas importantes, los amistosos todos, y bueno, a partir de eso íbamos haciendo correcciones, desde lo táctico, desde lo visual, desde lo estadístico, desde lo que sea. Así que bueno, esa es la experiencia desde mi lugar. Ahora me gustaría que nos cuentes desde tu lugar y el de Julio. Cuando llegamos a Japón, algo que me adapté en mi trabajo fue aprender a trabajar con staff más grandes. Acá hay un editor de video, no sé, muchos entrenadores, el skill coach, está todo más orientado a cómo es la NBA que contaba Pablo en la charla del otro día, de que hay muchos entrenadores y demás. Entonces eso requiere una adaptación de Julio y mía que veníamos de otro lado. Entonces, yo hablé con Pablo varias veces, Julio viajó a Estados Unidos a hablar con Pablo y adaptamos algunas cosas para trabajar con staff más grandes. Con respecto al Mundial, acá también, o sea, el último Mundial que había jugado Japón era el 2006, pero porque era organizador, y después había sido en el 98, o sea que hacía mucho tiempo que no se clasificaba un Mundial. Y lo mismo, Julio tenía experiencia dirigiendo mundiales y como asistente, y después creo que un jugador, nadie más. Entonces era todo nuevo, justo Rui Hachimura salió drafteado para la NBA, Yuta Watanabe había terminado el contrato two-way y había jugado unos partidos en la NBA, era todo novedoso, todo nuevo y con un deseo de mejorar, ¿no? En cuanto al Mundial, nosotros trabajamos parecido. Cada entrenador tenía un equipo, que es lo que contaba Silvio en la charla y Pablo también, cada entrenador tenía un equipo. Entonces el entrenador hacía un estudio, o sea, se podía enfocar más en un equipo, y después eso me lo pasaban a mí, porque obviamente al conocerlo a Julio, de trabajar ya antes, porque a ver si me explico bien, el informe que me pasaban era muy extenso, con muchos datos, entonces esos datos yo ya los tenía, y yo a Julio le pasaba lo que consideraba, conociéndolo, que a él iban a importar.
y después de pasárselo a Julio, con Julio nos reuníamos y él decía, bueno, vamos a bajarle esta información a los jugadores para que no sea demasiada y que se pueda llevar a cabo, porque además de que no entra toda la información y parafraseando a Pablo, menos es más, el idioma también condiciona. Entonces, a la hora de tener que bajar la información, nosotros tenemos dos traductores. Uno de español a japonés, cuando tenemos que dar alguna nota o hablar algo con algún dirigente que no habla español, o algo por el estilo, y un entrenador que habla en inglés, que hace las cosas más fáciles, entonces hacemos inglés-japonés. Pero bueno, a veces se debe perder el 10%, a veces se debe perder el 20% de lo que quiere decir, y a veces se debe perder el 70%. Entonces, tratamos con el tiempo de ir sumando cosas. Por ejemplo, ahora cada vez que queremos hablar a algún jugador le hacemos una presentación, compramos un video un editor, en realidad un programa de efectos de Inglaterra, que hace todo más fácil porque ya lo está mostrando en el video, entonces le entra por los ojos al jugador y no hay que hablar tanto, el mensaje ya llega visualmente. Muy bueno. Claro, entonces buscamos todas mediante, bueno, acá se usa el Line, no se usa el WhatsApp, le mandamos por Line antes de la charla lo que vamos a hablar para ir como masticando un poco y ya a la hora de llegar a la charla que ya esté todo hablado. Son todas adaptaciones que hicimos y como vos decías, el Mundial fue una experiencia única, ¿no? Que bueno, a nosotros nos tocó perder los 5 partidos, porque nos tocaron muchos, bueno, nos tocó el de Turquía Durísimo el grupo. y Durísimo. La equipos zona de la muerte. europeos, claro. Y de hecho Turquía se quedó fuera de nuestro grupo, ¿no? Que Turquía es un equipazo. Y después la NBA decidió sacar a Hachimura porque tenía un dolor en la rodilla y se lesionó el base titular Gino Llama. Bueno, no lo como en el momento no lo terminamos de disfrutar, pero bueno, cuando llegué, yo desde China me vine directo a Argentina porque estaba por ser papá, y cuando llegué a Argentina decía, chao, y estaba en la clínica y miraba el partido de Argentina contra España y decía, qué loco esto, qué lindo esto que me tocó vivir. En el momento, obviamente, cuando perdés, no lo disfrutás tanto, pero cuando podés plantar, ¿viste? Y estar un poco más tranquilo, decís, wow. Me pasó lo mismo después de la primera liga en Olímpico. Viste, yo fui a la primera liga, que ahí hay algo que nosotros tenemos en común, que vos trabajaste con Facu Müller Sí, como asistente, los dos, y él con más experiencia, o sea que te enseñó, y yo como asistente de él en la muchísimo. primera temporada de entrenador, que me enseñó un montón. O Me sea, ayudó muchas de mucho las cosas, Facundo, sí. claro. Entonces, a mí me resirvió, porque él había hecho el trabajo de asistente hasta un año antes de mí, y me dijo, bueno, mira, esto se hace así. Claro. Y bueno, cuando terminó la primera temporada, ahí y yo me volví a Buenos Aires y dije, bueno, qué bueno es todo esto que viví, ¿no? De estar en el profesionalismo, de aprender. Me parece que los entrenadores a veces en el trajín de estar dirigiendo y eso no somos conscientes o no podemos, el que lo puede hacer mejor, ¿no? Yo no puedo de disfrutar en ese momento, pero después decís, chao, qué loco el mundial y demás. Sí, sí, sí. Vos sabés que, bueno, tomo algunos de los conceptos que das y de la charla que dio, la buenísima charla que dieron Silvio con Pablo Prigioni, que, bueno, lo que te pasaba a vos, parecido el Big Data, el Smart Data, porque, bueno, en cierta forma nuestro trabajo como asistentes tiene que ver un poco con eso, ¿no? Porque yo considero que, bueno, nosotros tenemos que manejar toda la información posible y al entrenador hay que darle mucho menos y ni hablar a los jugadores. Por lo menos lo que me ha ido pasando a mí es que cada vez trato de manejar más información y cada vez le doy menos información a los jugadores. Como decías, que contaba Pablo, que menos es más. Y bueno, en esto quiero aprovechar para que cuentes lo que me dijiste una vez, porque claro, nosotros estamos con la selección de Venezuela y estamos durante el juego, con la adrenalina, con la tensión, los asistentes estamos concentrados en las jugadas del rival, las reglas y todo lo demás, y bueno, yo puedo gritar, no sé, Pedro, fondo, y para vos no es lo mismo, porque vos no sé si lo tenés que gritar en inglés, en japonés, en español, y todo sobre la marcha, ¿no?
Sí, aparte, como te decía, yo fui aprendiendo inglés sobre la marcha y bueno, uno de los asistentes no habla inglés, entonces ya tenemos que ir a buscar al traductor para hablar con él. Eh, y bueno, lo mismo, tratamos de buscar palabras claves, situaciones que sean claves y agrupar, empezar a agrupar, bueno, a esto le decimos así, y con una o dos palabras tratar de mandar el mensaje, ¿no? Y como te digo, cuando perdíamos parecía que el mensaje llevaba menos y cuando empezamos decía, el mensaje está llegando mejor, ¿no? Pero en definitiva es el tiempo. Lo que también pasa es que empezás a conocer a las personas. Mirá, te cuento una anécdota o les cuento a la gente que está ahí una anécdota. Nosotros, cuando estábamos 0-4, con Julio Julio empezó a darse cuenta de que había que hacer algo con los jugadores, de empezar a conocerlos más, que no es como acá que te vas a tomar un café, es todo más estructurado. Entonces, vamos a hacer, mientras que estamos concentrados en lo que sería el cenar de Japón, vamos a armar almuerzos afuera del cenar, vamos a un restaurante y hablamos con el jugador de otra cosa que no sea de básquet y después le terminamos pidiendo lo que queremos, su rol en el equipo y demás. Lo hacemos con 4 o 5 jugadores que sean principales, que sepamos que van a estar. Entonces, invitamos a nuestro escolta titular y Julio habla y dice, bueno, mira, te quiero invitar a comer porque quiero hablar con vos, sí, obviamente. Y le dice, bueno, ¿te gusta el sushi? Sí, sí, vamos a comer sushi. Entonces, habla con el jefe de equipo, Takuya, le dice, mira, reserva un lugar de sushi porque voy a ir a comer con este jugador que quiero hablar. Para Herman, para el traductor de español-japonés, y para mí y el jugador. Bueno, reserva. Al rato viene el jefe de equipo y dice, mira, Julio, eh, Mako no te quiso decir nada, pero a él no le gusta el sushi, es alérgico. O sea, si come sushi, se va a morir. Entonces, claro, desde ese nivel que el jugador no se animaba a decir, mira, si como esto me va a hacer mal, desde ahí teníamos que empezar hasta después llegar a querer tocarnos o querer abrazarnos cuando ganemos o querer gritarnos o que te diga qué piensa o qué regla tiene que jugar. Entonces, bueno, esa era la dificultad de la comunicación sobre todo. No si sabes de básquet o si no sabes de básquet, porque Totalmente. hay diferentes caminos para llegar al objetivo, ¿no? Pero la comunicación para nosotros era, o fue, o es importantísima. Eh, la verdad que eso, anécdotas así, hay un montonazo, un Yo montonazo. te, yo te voy a contar una anécdota incómoda desde nuestro lugar. Bueno, nosotros cuando se sortea el Mundial, nos tocó un grupo más accesible que el de ustedes totalmente, y bueno, empezamos a ver las posibilidades de cómo teníamos que hacer para clasificar. Y en un momento vimos que si clasificábamos, nos íbamos a cruzar con Argentina. Y yo decía, ay, Dios mío. Yo había leído durante la preparación una nota que hizo Julio, porque ustedes jugaron un amistoso contra Sí, Argentina, y Julio dijo, ojalá que nunca me toque jugar contra Argentina. Y yo digo, ay, Dios, si llegamos a clasificar nos toca Argentina. Bueno, nosotros clasificamos en el último partido y el primer partido de la segunda ronda nos tocó con Argentina. Y bueno, lo voy a contar desde mi lugar, cada uno lo debe sentir de forma distinta, ¿no? Eh, para poner en un término elegante, por lo menos incómodo se siente uno, por lo menos. En el momento que te enterás que tenés que jugar contra Argentina, preparar el partido y todo lo demás. Después viene la parte del himno, que uno dice, ¿qué me pasará cuando suene el himno, no? Yo me acuerdo que Fernando Duró nos había contado que la primera vez que él estuvo contra Argentina fue con la selección de Brasil, cuando él era asistente de Rubén Magnano, en el preolímpico de Mar del Plata. No, ¿cuándo fue? Creo que fue el preolímpico o Turquía 2010, bueno, no me acuerdo. Y dice que le temblaron las patas, digo, uy, ¿yo qué me pasará a mí? Bueno, yo la verdad que cuando sonó el himno argentino, yo sentía como que era mi equipo. O sea, no es que... Y después cuando va la pelota al aire, es como cuando dicen los jugadores, ¿no? Que están nerviosos, que empezó el partido, ya se olvida. Uno empieza el partido y ya está en la vorágine de un partido de básquet. No está pensando que está
compitiendo contra Argentina. Lo que sí uno trata de no excederse o ser demasiado histrónico en nada, porque en el subconsciente sabés que del otro lado está Argentina, pero nosotros honramos nuestro trabajo con la mayor ética posible y jugamos a ganar. Después Argentina nos pasó por encima. Argentina estaba francamente en ascenso en ese momento del Mundial, lo ganó muy bien, sin duda. Y bueno, después, bueno, continuamos la selección, se hacen las ventanas en la clasificación América, otra vez contra Argentina. Ja. Y de vuelta. Bueno, ida y vuelta. ¿No te Pero gusta bueno, la sopa? Tomá sopa. yo, por suerte, en San Luis no estuve, porque Fernando armó 2 grupos y yo me quedé entrenando con el equipo que iba a jugar en Caracas, así que zafé de estar en Argentina contra Argentina, y después tuve el partido acá que íbamos ganando por 20 y perdimos. Así que, bueno, no, es solo un dato de color que quería contar. Acá nos están preguntando algunas cosas. Bueno, no sé si querés contar vos tu experiencia del amistoso. No, es similar a lo tuyo, lo mismo. Yo había compartido selecciones menores con Máximo, con Gaby Deck, con muchos jugadores que vienen, te saludan, te hablan y además, sobre todo, bueno, Venezuela lo conocen, jugadores venezolanos jugaron en Argentina, pero nosotros le contamos sobre el básquet argentino a los jugadores japoneses, les poníamos videos y demás. Y por ejemplo, nosotros, el base titular se lesionó antes de empezar, en el primer entrenamiento de la preparación. Y yo le habría pasado, no sé, 20 videos de Campazzo, de cómo defendía Campazzo. Y cuando terminó el partido, miro el Twitter y Yuki había puesto, quiero ver a este jugador, Campazzo. Y bueno, eso te llena más de orgullo, ¿no? Decir, mira, el jugador japonés está empezando a ver, que miran NBA nada más, están empezando a ver a los jugadores que se destacan del equipo argentino, ¿no? Totalmente, totalmente. Vamos con algunas preguntas que nos están haciendo, ¿te parece? Dale, dale, porque Yo quedan 10 minutos. te las voy diciendo y vos empezás. Dale. ¿Cómo son los centros de entrenamientos que tienen? Acá estaría bueno que cuentes vos el centro de entrenamiento que tienen allá en Japón, ¿no? Bueno, el centro de entrenamiento queda acá en Tokio. Hay uno en Tokio y hay uno en Osaka, pero yo conozco el de Tokio nada más. Es muy grande, es muy lindo, súper tecnológico y las canchas brillan. Acá se le da mucha importancia a la limpieza, a la higiene. Y bueno, vos decías que grababan algunos partidos. Acá hay una cámara con un circuito cerrado que te graba 24 horas. Y hay una oficina al lado que ahí está el chico editor de video que está cortando todos los partidos, todos los entrenamientos está cortando, entonces cuando termina el entrenamiento, si yo le quiero pedir algo, él ya me lo manda cortado. Bueno, después hay un spa donde hay baño de agua fría, baño de calor, 3 gimnasios muy bien equipados y un comedor que tiene comida no japonesa, pero no tan japonesa. O sea que cualquiera que va de afuera puede. Yo le invité a Gaby Picato, creo que Maxi vino y Silvio. Vinieron los 3 a conocerlo cuando estuvieron acá y bueno, les gustó mucho, estuvo lindo también compartir con ellos ahí, conociendo las instalaciones, haciendo un poco de, no, esta es mi casa ahora, los invito a Claro. pasar. Sí, está muy interesante. Acá vos sabés que otra pregunta que nos hacen es ¿qué consejo le podemos dar a la gente, a los entrenadores jóvenes o que quieren empezar a salir a trabajar en el exterior? Primero bueno, vos ya mencionaste el inglés, que es súper importante. Bueno, no sé qué otro consejo podés dar para los que quieran Y salir a dale trabajar vos en primero. países. Dale Bueno, vos primero. acá tomando lo que dijiste vos, el inglés es taxativo, o sea que si no lo tenés, es probable que no lo consigas al trabajo. Por ejemplo, Santiago Belsa, que está de asistente de empeñador de Mar del Plata y maneja inglés a la perfección, en su momento consiguió un trabajo en Asia. El loro Maffei estaba buscando a alguien que quiera un trabajo, que sepa manejar bien el inglés, y bueno, Santiago con esa herramienta la logró. Entonces, me parece que esa es una condición sine qua non, el manejo del inglés. Después, otra de las condiciones que hay que tener
son las mismas yo diría que son las mismas que tenés para el básquet profesional argentina. Asistente tenés que manejar programa de edición. No tenés que ser un experto en computadora, pero si no manejás el programa de edición, se complica que un entrenador en jefe te vaya a contratar, salvo que seas un amigo de toda la vida y te tengas solo como consejero. Estoy Así de que esos acuerdo, son los aportes. estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo con vos. No agrego nada más porque es eso, es para trabajar en Bueno, el exterior tenés que saber idioma y si no lo sabés, por más que sepas mucho de básquet, eh, no lo vas a acá, poder. acá hago primero la respondo yo, después te paso a vos, que nos estaban Dale, preguntando qué cantidad de staff tenemos en la selección, entre traductor, asistente, personal médico. dale. Yo lo que voy a decir de Venezuela es que no siempre lo mismo, porque en las ventanas no es lo mismo jugar de local que de visitante y el Mundial tampoco fue lo mismo, o en su momento el Claro, Panamericano en Lima. En el Mundial nosotros éramos el entrenador en jefe, Fernando, y 3 asistentes. Estaba Diego Lischi, estaba Caco Solórzano, que es venezolano, y estaba yo. Estaba el preparador físico, que es Cristian Lambrecht, y teníamos al médico del equipo, que es Juan Leticia, teníamos al kinesiólogo, que es Bombona, y teníamos al utilero, que es Freddy Urdaneta. Después teníamos el jefe de equipo, Marcos Arocha, y al director de selecciones, Osvaldo Narváez. Ese era nuestro staff. Contanos vos, porque ustedes con el tema del idioma es distinto. y claro, nosotros éramos, bueno, Julio, yo como primer asistente y un asistente se llama Kenichi Saco, esos son los 3 asistentes. Después hay un traductor que no sabe básquet, que solamente habla español, que es un chico argentino que habla español y japonés, pero no se sienta en el banco, viste que los lugares en los bancos del Mundial son limitados. Claro. Después hay un entrenador que habla japonés, español, japonés, inglés, que es el que nos traduce los entrenamientos. Y hay 2 entrenadores que vienen a ayudar, que son como soporte. A ver, 3 o 4 son, que vienen como soporte, pero nunca viajan con el equipo. Están en todos los entrenamientos, armando, ayudando con esto de que nosotros usamos esto de que cada entrenador agarre 2 o 3 jugadores para mejorarlos durante toda la preparación. Entonces necesitamos entrenadores para todos los jugadores. Como contaba Pablo en Lo Minnesota. mismo, lo mismo, lo mismo. Yo fui a Brooklyn y lo vi, me gustó, Julio lo agarró y lo tratamos de hacer. Y Ah, después hay un editor. bueno, perdón que te interrumpa. Cuando Sí, termines, contanos un poquito eso de lo que hiciste con Julio y Pablo allá en Estados Unidos. bien. Hay un editor de video y hay 2 kinesiólogos y 2 preparadores físicos. El jefe de equipo y bueno. Pero estos no son full time, van y vienen, tienen otros trabajos. Nosotros fuimos, yo fui primero a Brooklyn y a Gonzaga a ver a Rui Hachimura, y después ahora fuimos con Julio en noviembre a ver a Yuta Watanabe, a Yuda Ibaba, que está en Shuriken Dallas, en Texas Legend, y a Rui Hachimura, y hicimos una semana en Minnesota viendo entrenar al equipo. Nada, como tenemos esos 3 jugadores, se hace todo más fácil porque tenemos que ir a verlo. Sergio estuvo en Europa hace 1 mes y medio, y bueno, es un poco el trabajo de selección que justo ahí estaba viendo que leían qué hacen cuando los jugadores no están entrenando con la selección. Bueno, se los sigue, se les da algún consejo o se les da alguna idea. Herman, ustedes en la selección de Japón, lo que es Synergy de equipos o Synergy de selección o Instat, ¿manejaban Sí, o manejan? tenemos el Synergy de selecciones y el de equipos, los dos, e Istat. Después Bien. usamos Sport Code, que usamos Sport Code, y bueno, usamos el Home Court para tomar los tiros y la parábola de tiro. Eh, Ahora este programa de efecto, creo que te lo mostré a vos, Pablo, el Sí. programa de efecto que está realmente muy bueno. Y bueno, sí, lo que es tecnología me tuve que adaptar y aprender muchas cosas para poder estar a la altura, ¿no? Contanos un poquito de esos dos, del programa de efectos, cuál es y cómo funciona el home court. El Concourt es una aplicación que la pones en el teléfono o en una tablet,
y lo que te hace es te filma y te va diciendo cuántos tiros tirás, cuántos embocás. Nosotros lo usamos mucho con un jugador, con Yuda Ibaba, para mejorar la velocidad de toma y tiro, el catch and shoot, porque Catch and shoot. tardaba mucho, entonces el programa este te va diciendo cuántas sí, milésimas o centésimas tarda, no me acuerdo ahora bien qué medida toma. Y, por ejemplo, Stephen Curry lo hace en 0,4 y este jugador lo hace en 0,8. Bueno, vamos a buscar 0,6 y a entrenar 0,6, 0,6 y llegamos al mundial el tipo haciéndolo en 0,5 con una buena embocando, ¿no? No 0,5 Claro. tirando como si tiraría yo. Y después te mide también la parábola de tiro, también lo usamos con otros jugadores, te va haciendo una línea con diferentes colores, está muy bueno. Si lo usás es una herramienta para explotar. Y el programa de edición, que es el Tactics Advance, lo que te hace te pone la edición como si fuera, como pasa en la tele, ¿viste? Con el círculo abajo que hace luces, con sombras, con luces, para que sea más fácil. Y bueno, viste que ahora a los jugadores más jóvenes le entra todo por los ojos, así que bueno, lo compramos y lo estamos usando. Sí, sí, más que nada, sí, yo coincido en eso del uso de la tecnología y los gráficos, y bueno, con ustedes más todavía por la consecuencia de la barrera idiomática, ¿no? Eh, Totalmente. Quedan 3 minutos. Esto de ser Instagramer parece que me gustó, ¿no? No, no. con algo nos tenemos que entretener. Bueno, Claro. no sé si, bueno, si querés terminar con algo o con No, algo más que quieras yo le quiero aportar. agradecer a la gente por habernos escuchado. La verdad que para mí era difícil hacer esto porque no estoy habituado, eh, no soy muy habitué en las redes sociales, posteo de vez en cuando, pero bueno, cuando me lo ofreció, cuando me lo propuso Maxi, me pareció bueno y bueno, nada, que espero que la gente entienda que hay que quedarse adentro ahora y hacer el esfuerzo para poder salir dentro de unos meses. Bueno, yo quiero aprovechar también principalmente agradecerle a Maxi Seigerman por esta invitación que nos hizo, a Maxi y a todo el cuerpo técnico de la selección argentina que tan bien nos representan con su trabajo, independientemente de los resultados deportivos. Agradecerte a vos, Herman, por tus aportes, por todo el conocimiento que nos diste. Y bueno, tanto yo como vos y todos los entrenadores que estamos tratando de aportar nuestro granito de arena, bueno, a disposición para lo que se pueda ayudar desde nuestro lugar. Totalmente. Si alguien después necesita alguna info que no hayamos podido decir acá, me puede escribir al mail y si alguno quiere venir a Japón, que también me escriba que lo vamos a recibir. Ya vinieron algunos entrenadores, lo vamos a recibir con los brazos abiertos. A mí me has Así que bueno, invitado, doy fe que me has sí, invitado varias veces. sí, acá vino Fede Rensete, así que bueno. Nada, muchas gracias y bueno, estamos viendo, Pablo. Abrazo y saludos para todos. Dale, abrazo.